Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hoy con la ciudad de Jerusalén justo detrás de mí. Desde hace milenios hay una serie de enigmas que nos inquietan hasta hoy. Y es que parece que seres de otro mundo llegaron a la Tierra y nos visitaron, quedando huella arqueológica de esas visitas. No hay otra forma de entender, por ejemplo, el misterio de la tumba del rey Pacal en Palenque, en México. Allí en su sarcófago aparece un hombre, lo que sería manipulando los mandos de una nave que podría volar por nuestro cielo. Y no solo eso, el inquietante conocimiento que tenía la tribu de los Dogones en Mali. Ellos sabían de la existencia de una estrella enana blanca, conocida por el nombre de Sirio B, siglos antes de que la astronomía moderna tuviera ese conocimiento. Enigmas que nos hacen tener que reescribir la historia. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, los ovnis de la antigüedad. Me imagino un cosmos grotesco, repleto de criaturas de lo más variopinto. Algunas me las imagino gigantescas, como las antiguas descripciones que se hacía de seres fantásticos, por ejemplo, en la cultura celta, cuando nos hablaban de los tuatas de Danann, unos gigantes que llegaron a la tierra y que lanzaban rayos por sus manos como si fueran algo así, como los robots que aparecían en la famosa serie de los años 70, Mazinger Z. Imagino un mundo grotesco, con animales gigantescos parecidos a nuestros antiguos dinosaurios. Me imagino seres inteligentes de todos los tamaños y formas. Creo que comunicarnos con ellos sería una tarea tan complicada como comunicarnos a día de hoy, por ejemplo, con un enjambre de abejas o con un hormiguero. Me imagino un mundo grotesco, a la vez que mágico, con infinitos mundos de colores diversos, de texturas distintas, con atmósferas también total y absolutamente diferentes. Me imagino un universo grotesco en el que no somos apenas más que un mono desnudo que se acaba de vestir hace pocos siglos y que está descubriendo su lugar en este sitio tan inmenso. Me imagino un universo grotesco por el que me encantaría caminar y ser un astronauta del infinito. Me imagino un universo grotesco donde en el pasado nos visitaron astronautas, pero de otros mundos. Y de eso va el programa de hoy, de la cantidad de pruebas arqueológicas e historias en la historia que nos hablan de esto, de que llegó hasta la Tierra tecnología que no comprendíamos y que no comprendemos, que llegaron hasta la Tierra seres que han sido dibujados en pinturas rupestres, que aparecen también, por ejemplo, en diferentes figuras que hay en varias culturas del mundo. Me imagino a esos astronautas de la antigüedad siendo unos curiosos hace miles de años acá en la Tierra, igual que yo sería curioso visitando otros mundos, un universo que no comprendemos, un universo que sigue repleto de misterio. Todavía la ciencia no entiende que es más del 90% del universo lleno de energía oscura y de materia oscura. Un universo que para nosotros está por descubrir, pero que otras especies, que otras razas descubrieron ya hace milenios. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo.
Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio en Caracol Radio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral para que todos pongáis vuestras opiniones. Y ese en Twitter, y ese numeral es Astronauta Caracol. Lo repito, Astronauta Caracol. Y es que de las cosas que más me fascinan, hay series de televisión sobre esto, en las que por cierto he participado, que nos hablan de estos astronautas que nos visitaron en la antigüedad, conocidos también con el nombre de Ancient Alien, antiguos alienígenas que llegaron acá a la Tierra. Y su visita no sabemos si fue casual o no. Ese es el gran misterio. Si modificaron la historia o simplemente fueron testigos de cómo este mono desnudo empezó a civilizarse. Esto es periodismo de misterio, como siempre, con datos y pruebas encima de la mesa. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa, vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Repito el numeral, Astronauta Caracol, para que pongáis todas vuestras preguntas y comentarios. A todos los que os guste el periodismo de misterio, que sepáis que hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis todas las semanas podcasts y vídeos con la actualidad del misterio. A los que os guste hacer viajes repletos de magia y de misterio, que sepáis que en el mes de junio me voy a Rumanía para ese viaje de autor. Tenéis toda la información en un post fijado en todas mis redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, al principio del timeline. Ahí tenéis un post con toda la información y un número de teléfono de WhatsApp para escribir, los que os apetezca acudir junto a un servidor hasta Rumanía, Transilvania, esa tierra repleta de misterio donde hace siglos se creó la leyenda de los Strigoi, de los no muertos. Pero íbamos a meternos en algo incluso más extraño. ¿Nos visitaron extraterrestres en la antigüedad y hay pruebas claras de ello? Pues yo os adelanto que estoy convencido de que sí. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para nuestro invitado de excepción de este programa, el maestro Néstor Armando Alzate, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan en este momento en directo y también para todos aquellos que disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy, Juanje, una temática que me parece extraordinaria dentro del ámbito del misterio, esa posibilidad de que astronautas en la antigüedad hayan traído tecnología y conocimientos que al día de hoy nos desconciertan. Va a ser un dossier realmente apasionante para todos los que amamos la historia. Si te dijera astronautas de la antigüedad, Ancient Alien, ¿cuál es el primer caso que te viene a ti a la mente? ¿El que más te gusta o el que más te ha impactado? Pues Juanje, esta pregunta me la habías hecho en otro espacio, en otra oportunidad, y te respondo de la misma manera: los pájaros del Otún, aquí en el Museo del Oro, para contextualizar a los oyentes. Algo que tú ves como una figura de oro, pero que tiene forma de un cazabombardero muy similar a los que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial, y teniendo en cuenta que esto fue labrado y creado por una de nuestras culturas precolombinas, me parece fascinante la posibilidad de que quizás en el pasado algunos de estos grupos hayan tenido contacto con visitantes de otro lado o con una tecnología exótica y que esto haya sido plasmado en este tipo de figuras. Efectivamente, una figura muy inquietante. La gran mayoría de ellas parece una fusión entre animales que caminan, que van debajo del agua y que vuelan, pero hay otra, como la que se ve en la famosa serie Ancient Alien, que esa parece un avión, sí o sí, me lo ponga como me lo ponga. O sea, es una cosa súper loca. Y el que sabe un montón de esto y tiene un canal de YouTube fabuloso que se llama Néstor Armando Alzate y Lógico, donde hay unos vídeos buenísimos también sobre Ancient Alien y astronautas de la antigüedad, es nuestro buen amigo, hermano y maestro
Néstor Armando Alzate, que está ahora mismo en la ciudad de Medellín. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juan Jesús, hola Alejo, para mí como siempre es un privilegio y un placer estar aquí en este espacio y compartir con ustedes, par de amigos maravillosos, pero aparte de eso, conocedores como los que más de toda esta fenomenología. Cuando le preguntaste a Alejo qué se imaginaba, inmediatamente asumí que de pronto me preguntarías a mí, y si me preguntas, el primer astronauta que yo reconozco es Zeus. El dios griego. Sí, claro. Alguien que llegue y tiene un rayo en la mano y que con eso mete en cintura a todo el mundo. Es un rayo. Y Thor que tiene un martillo mágico, pues, y que también lanza rayos. Inmediatamente yo lo asocio con láser, ¿no? Asocio con todo esto de destrucción. Y si uno va y mira estas mitologías, en todas las mitologías siempre hubo una confrontación, y en esa confrontación seres superiores guerreaban entre ellos y unas veces ganaban y otras veces perdían. Y yo creo que es la génesis de todas las mitologías. Yo no puedo entenderlo de otra manera. Eso no sale de cualquier parte. Tiene que haber salido de, pienso yo, de civilizaciones extraterrestres que llegaron aquí al planeta Tierra. Ya hemos destrozado el guión, por eso me encanta hablar con mi amigo. Uy, qué pena, qué pena. Como siempre, yo me tiro en la batique cuadros. No, pero es que han puesto una Arrancamos con pie derecho. Ni el tema 1, ya, al carajo. No, qué vergüenza, hombre. Yo siempre me tiro en la batique cuadros. Pero es que Néstor ha puesto en la palestra una cosa que me parece buenísima. Fíjate lo que acaba de decir Néstor, que es que estoy total y absolutamente de acuerdo con él. En todas esas génesis de esos antiguos dioses, hay como batallas entre buenos y malos y los hombres las observan. Y si uno se va a los textos sumerios, eso nos cuentan de Enki y de Enlil. Eso. Los dioses que hace miles de años estaban en la antigua Sumeria y que tuvieron una guerra entre ellos. Te vas a la mitología hindú y aparecen naves extraterrestres que pegan unos rayos láseres que alucinan, que son las vimanas. Claro, y Krishna y Arjuna. Efectivamente, y unas batallas ahí en los cielos celestiales increíbles, y es una cosa como que se repite y una y otra vez. La mitología vikinga ya ni te cuento, la mitología vikinga ya además dice, después de que nos vayamos todos al Valhalla a tomarnos unas cervezas y demás, que sepáis que un día el Valhalla también se acaba, porque llegará el Ragnarok, el día en que dioses y gigantes de hielo se enfrenten para disputarse el control del universo. Y nosotros en el Valhalla iremos con nuestros dioses a enfrentar a los gigantes de hielo. Correspondiente al Armagedón judeocristiano. Eso es. Pero en el que hay que batallar contra los dioses que son malos, que luego nosotros en el cristianismo le pusimos demonios, pero es la misma vaina. Ángeles y demonios, exactamente lo mismo. Y busca en todas las mitologías aborígenes de todo el mundo. No es solamente en las civilizaciones europeas, no solamente estamos hablando de griegos, no solamente estamos hablando de romanos, hablamos de fenicios, de babilonios, hablamos de las tribus, donde quiera que las mires, siempre hay una génesis en la que hay una confrontación entre un dios bueno y un dios malo. Y siempre, eso pues no tiene vuelta de hoja, todos descienden del cielo. Y todos se enfrentan en el cielo. Sí, señor, sí. Son batallas celestiales que los hombres observan. Y me está acordando también, por ejemplo, de los Wanjinas en Australia, cuando nos hablan de que llega un gran dios serpiente y salen un montón de hijos de él y hay unas batallas tremendas y luego llegan y les echan unos gases y acaban con ellos y los sepultan debajo de Uluru, que es la gran roca esta, Ayer Rock. O sea, es que se repite una y otra vez sin parar. Y eso es lo que nos lleva a preguntarnos, es decir, si esas no son pruebas suficientes. Obviamente que para el escéptico no hay nada que lo pueda convencer, y para el crédulo todo lo convence. Pero ¿cómo, planteando esto y ya desde un punto de vista más racional, cómo puede uno decir que no hubo en la antigüedad seres superiores que vinieron aquí? Tienen que haber venido. Es que nos lo están contando de una manera alegórica, simbólica. En la Biblia, el Génesis,
En el Génesis, cuando nos hablan del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cómo se creó el mundo, ahí está una alegoría que te está diciendo, aquí hubo una intervención de otro, de otro tipo de seres que vinieron de no sé qué parte, pero están y van a estar aquí. Pero es que esa relación además es mucho más heavy, mucho más intrigante y mucho más misteriosa, porque no solamente venían aquí a observarnos y a estar un rato, es que, por ejemplo, cuando nos habla la Biblia, que llegaron los ángeles del cielo y se aparearon con las mujeres más bellas, y de ahí nacieron los famosos Nefilim, Los que eran gigantes. los gigantes, efectivamente. Y si eso nos cuenta la Biblia, el Enuma Elis, el texto de la creación de los sumerios, nos cuenta exactamente la misma vaina, que llegaron aquí y que mezclaron su ADN y su genética con la nuestra y salió primero el Adamo y luego la Dapa, que sería el hombre que hoy día somos nosotros. Y es que esto me parece tremendamente intrigante. O sea, yo no sé, yo llego a pensar, perdóname que te interrumpa, yo llego a pensar de alguna manera que este es un planeta laboratorio. Un planeta laboratorio en el que se han hecho muchísimos experimentos y que de esos experimentos algunas cosas han resultado bien, otras no tan bien, que de esos experimentos llegaron a la conclusión de no, hay que acabar con toda esta porquería que hicimos y barajar y echar de nuevo y aparecen los diluvios y aparecen las bombas atómicas en la antigüedad. Hay que acabar, barajar de nuevo, echar las cartas a ver qué nos sale. A mí me parece que este es un planeta laboratorio en el que fuerzas del bien y del mal, entendidas estas desde el plano espiritual o desde el plano físico también, que están disputándose las cartas a ver qué resulta de todo este experimento. Es lo que pienso. Y no eres el único. El que ya nos hablaba de zoo humano y de granja humana hace muchísimo tiempo era el genial Salvador Freixedo. ¡Oh! Monumento de hombre. Sí. Y además mejor persona. Yo lo conocí, estuve varias veces con él. Tengo alguna anécdota con él incluso muy curiosa. Recuerdo una vez en la Alpujarra, en Granada, Salvador haciendo una queimada allí con orujo que bebimos aquella noche y haciendo sus conjuros. Y claro, imagínate un hombre que era sacerdote jesuita. Ajá. Y de tanto leer y leer la Biblia y los textos sagrados, y empieza a investigar el fenómeno ovni y dice, ahí va, pero si todo lo que aparece en la parte de la Biblia, en toda esta parte antigua, no es más que un pueblo muy primitivo que no entiende qué es lo que está pasando y a esto le da un halo de divinidad. Pero claro, eso es. Pero realmente sí seríamos como su zoo humano. Y además, ¿hasta qué punto han influido esos fenómenos en la creación de las religiones del mundo? Que es un tema muy polémico, que lo puso Salvador Freixedo encima de la palestra. Mira, pero inclusive por eso tuvo que salir de la iglesia. Yo tengo aquí enfrente de mí, estoy mirando, yo de él tengo varios libros. Tengo La religión entre la parapsicología y los ovnis, El diabólico inconsciente, Extraterrestres y religión, Israel, pueblo, contacto. Mi iglesia duerme, que fue la que le planteó la crisis a él, por la cual tuvo que salir. No tengo desafortunadamente La granja humana, se la presté a un amigo y como es apenas previsible, se lo robó, se lo llevó el libro. Pero lo que él plantea es ni más ni menos eso, porque es que es como una fusión entre lo espiritual y lo físico. A ver, ¿qué resulta de esto cuando estás imbuido de todo ese proceso espiritual de alcanzar la iluminación o el nirvana o todo este tipo de cosas, o la reencarnación o la resurrección? Para mí es como todo un proceso como de laboratorio. A ver, ¿cómo vamos organizando esta gente? A ver si podemos lograr de ahí algo que realmente, desde el punto de vista espiritual, sea algo que valga la pena, que nos lleve a un escalón superior en este proceso de evolución.
Eso fíjate, y me gustaría retomarlo luego incluso al final del programa. Bueno, ya que nos hemos destrozado el guión, lo podemos lo podemos, lo podemos comentar ahora porque me encantan estas tertulias con Néstor Armando Alzate y Alejandro Bernal. Cuando quieras intervienes, que estás muy callado hoy. Alejo, si no metes la cucharada, amigo, no te dejamos. No. No, Sí, yo estaba haciendo señas. Sí, porque, sí, haciendo porque señas. No me lo di que les cuenta, quería perdona. comentar Dale. es que sobre lo que decía Juanje de estos ángeles caídos, pues de inmediato se me viene este mito, o más bien esta idea que está muy profunda dentro de ese Antiguo Testamento, la de los vigilantes, Juan, esos seres venidos del cielo, semidioses, ángeles rebeldes que prefirieron quedarse en la tierra, mezclarse con las mujeres más hermosas, hacer una interacción que, de acuerdo a los preceptos de ese momento, era prohibida. Como seres que tenían cierto grado de divinidad eran capaces de mezclarse con lo que vendríamos a denominar una especie inferior, que seríamos nosotros, se mezclaron, le entregaron conocimiento y luego desaparecen y creo que esto va de la mano de lo que hablabas tú, Juanje y Néstor, hace unos minutos, uno de los primeros fines del mundo documentados por muchas culturas, el diluvio. Estos ángeles caídos acompañaron a nuestra especie, esa especie tan aparentemente primitiva e inferior, y se quedaron hasta ese momento cuidándonos, vigilándonos. A mí esto siempre me ha parecido muy interesante y al menos para mí, qué más clara alegoría desde un texto tan importante en esta parte del mundo como es la Biblia, de la intervención de seres venidos de otro mundo. Oiga, perdóname, Juan y Alejo, pero es que lo que acabas de decir, Alejo, inmediatamente dicen ustedes una palabra y se me pone este cerebro a 1000 por hora. Porque entonces, cuando estos vigilantes se quedan aquí, ¿hasta qué punto esto de la rebelión de Lucifer, pues el libro que también escribió JJ Benítez, y todo esto, es que precisamente aquellas fuerzas superiores vinieron aquí, pusieron a esta gente a hacer un trabajo de campo, y resulta que los obreros dijeron, no, nosotros no nos vamos de aquí, y se convirtieron como en la parte pervertida de todo este cuento. Y no sé, Juan, esto es una cosa que se me acaba de ocurrir, no lo he leído en ninguna parte. ¿Hasta qué punto esos ángeles caídos de los que estamos hablando, que en el pensamiento judeocristiano es Satán y su cohorte, estas inteligencias superiores no los pudieron sacar de aquí y llevárselos de regreso, sino que ellos rebeldemente se quedaron aquí, y por eso podríamos hablar que en el pensamiento judeocristiano los demonios están en el mundo justamente porque no fueron capaces de sacarlos de aquí. Yo no sé si es muy loco lo que estoy pensando. No, no lo veo loco. Aquí hay que seguir una serie de rastros y estamos hipotetizando sobre hechos, ¿eh? Porque de lo que estamos hablando Claro. Es hecho. Cuando la mitología sumeria, el Enuma Elis, nos habla de los Ijiji, los que ven y observan, los que están en la tierra y solo sirven para eso, para ver y observar. Y ellos lo representan hace de esto unos 5000 años, con una cabeza con los ojos muy grandes así, ¿vale? La cabeza y los ojos muy grandes. Ahora que estoy hablando con Néstor y con Alejandro Bernal, yo tengo a mi espalda aquí una fotografía, esa fotografía es mía, que hasta me he enfadado hace un rato porque la he visto que la venden por internet y tal. En mi Twitter la tenéis gratis y luego la pongo. Ahí tienes un ser, fíjate, el cuerpo que tiene, los pies, los brazos, o sea, tiene la cabeza diminuta y los ojos enormes. Enfrente de otro ser. Como mantis religiosa, como una especie correcto, de mantis religiosa. Enfrente de otro ser igual que él, con ese tipo de cuerpo y los ojos enormes, como una especie de mantis, como una especie de... Eso, rasgados y almendrados. Efectivamente, muy, muy grandes y la cabeza de un tamaño pequeño. Bien, pues esa fotografía yo la hice en el Tassili, en el sur de Argelia, y esa pintura se calcula, porque no podemos saberlo, que debe de tener en torno a unos 12.000 años de antigüedad. Eso es mucho más antiguo que los textos de la antigua Sumeria, que tienen 5.000 años de antigüedad. O sea, nos estamos yendo 7.000 años más atrás. Entre 5 y 7.000 años más atrás.
Entonces, ¿por qué se repite esto continuamente y por qué los dibujaron? Es que lo dibujaron, ¿vale? Ellos entre nosotros. Y en esta fotografía que tengo aquí delante, ¿vale? Se la describo a la gente. Hay uno que está levantando los brazos como haciendo alguna especie de ofrenda o algo, lleva una especie de cinto en la cintura. Y el segundo tiene a su lado como unos peces y tal, como si estuviera pescando, y una especie de instrumento en las manos parecido como una especie de didgeridoo australiano, aunque ese instrumento que yo sepa en África no existe, ¿vale? Entonces, claro, a mí cuando me dicen los antropólogos, no, hacían esas representaciones tan extrañas porque es lo que veían sus chamanes cuando tomaban sustancias anteógenas. A ver, yo he estado en la selva, he tomado sustancias anteógenas, he estado en muchos sitios, he tomado sustancias anteógenas con chamanes y con otra gente que no eran chamanes y yo jamás he visto esto. Así que a mí que me cuenten esta película, de dónde sale. Y son nosotros decimos que nos cuenten una de vaqueros. Sí, claro, o sea, hace 10.000 años, 12.000 años no había cámaras de fotos, pero sabían dibujar. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto quienes dibujaron estas enormes figuras y de una manera tan puntual y tan supremamente detallada, yo supongo que lo harían por dos cosas? Una, para tener una memoria, ¿cierto? Pero en segundo lugar también yo creo que es un poquito para conjurar. No sé si graficarlo significa o tenga algo que ver con conjurar, porque a la hora de la verdad, a ti se te aparece un ser de esos o a mí se me aparece un ser de esos y yo me rindo. Yo le digo, vos me voy, yo voy y confieso todo en la CIA y en la DEA, yo no fui. De una vez, si veo un ser de esos, inmediatamente me rindo. Porque uno entiende que es un dios. Entonces sí que sería una forma también de conjurarlos y que de los hermanos mayores llegaran aquí otra vez hasta nosotros para dar cultura y ciencia. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Astronauta Caracol. Hoy hablando de los insólitos visitantes que llegan a la Tierra desde hace milenios y que según diferentes testimonios y diferentes crónicas que aparecen en religiones o diferentes pinturas rupestres, estuvieron no solamente aquí, sino que tuvieron interacción con los seres humanos y modificaron nuestra historia. Y estábamos hablando de cómo esto aparece en una mitología y en otra, y en otra, y en otra, sin parar. Y creo que Néstor ha dado la clave. Mencionábamos a Salvador Freixedo, que es alguien que dice, ojo, que esto además ha moldeado el nacimiento de las diferentes religiones del mundo. Él era un señor que era un sacerdote jesuita que dejó la Iglesia Católica para poder hablar de estos temas, cosa a la que se dedicó toda su vida. Yo tuve la fortuna y la suerte de conocerlo. Y el tema es el siguiente, y esta es la gran pregunta del millón, antes de que empecemos el guión, que no hemos empezado siquiera. Vamos a ver, una cosa que siempre me ha intrigado mucho el fenómeno ovni, pero que me cuesta mucho hablar, porque esto ya sí que es una locura total y absoluta, es ¿por qué siempre que he entrevistado a alguien que ha tenido una experiencia muy fuerte ovni, siempre empiezan a tener como delirios mesiánicos, que reciben mensajes de que tenemos que cambiar de conciencia, que reciben mensajes de los hermanos mayores, y esto es una especie de constante? Hay gente, bueno, un buen amigo, Miguel Pedrero, un día le podíamos hacer una entrevista, sacó un libro que decía Extraterrestres y ovnis, mensajeros del cambio de conciencia, que yo no sé si eso es verdad o no, pero sí me intriga, porque si realmente, tal y como defendía Salvador Freixedo, están detrás del nacimiento de las religiones, y las religiones siempre nos dan códigos éticos de conducta, y en general las religiones todos esos son la códigos, matriz de la cultura. Eso es, y de la educación y del orden social. Está en la religión.
Entonces, si ellos están detrás de este tipo de hechos y del nacimiento de religiones, pues a lo mejor es verdad que sí querrían ese cambio de conciencia y unos serían ángeles porque son como buenos y otros son demonios porque les importa un carajo lo que hagamos o lo que no hagamos. ¿Qué opina nuestro Armando Alzate de esto? Mira, pienso que cuando a mí me hablan del fenómeno ovni, yo no sé, después de tantos años de estar esculcando y hurgando, como dices tú, que te intrigan a mí también, es que yo llego a una conclusión. Hay alienígenas de todo tipo, grandes, altos, rubios, hermosos, feos, otros con enanitos con cabeza en forma de pera invertida, otros, y como lo vemos siempre, como lo recrean en todas las películas, que para indicarnos pues que son alienígenas, nos muestran, son insectos nuestros que son aumentados, y entonces ves unos seres todos extraños, resulta que es lo mismo que una cucaracha o que un escarabajo. Cuando les ves la morfología, es exactamente lo mismo. Y yo llego a estas conclusiones independientemente de cómo se puedan adquirir una corporeidad, es decir, que ellos puedan adoptar una piel, pues, y mostrar una cara. Yo lo que pienso es que detrás de esto es un fenómeno netamente, pienso, espiritual. Para mí la lucha está en la parte espiritual. Y sustento esto en la idea de que, como dice Salvador Freixedo, si están detrás de toda esta cultura, y como acabaste de decir, aquellos que han sido contactados todos adquieren un tinte mesiánico, y entonces resulta que ellos son voceros, mensajeros, y vienen a contar los mensajes que les dan, que hay que cambiar, que hay que asumir unas actitudes diferentes, que nos estamos matando. Yo pienso que también en esto, si lo hablamos desde esa perspectiva, hay como un cierto remordimiento o algo así por el estilo entre ellos, que nos dicen, no, vamos a cambiar esto. Pero al mismo tiempo me pregunto, si eso fuera así, ¿por qué hay una interacción? Vos ves en las mitologías, yo cada vez que me he leído la Guerra de Troya, pues la Ilíada, me la he leído N veces, y siempre lo que veo es, y en toda la mitología griega particularmente, vos ves que los dioses interactúan con los hombres y tienen las mismas pasiones y las mismas pulsiones. ¿Qué me dicen de Zeus? Que era un caballo padrón, que era un padrón que se iba echando polvo de oro y montado en la ternera en Europa, y dele, interactuando constantemente con los seres humanos, pero exhibiendo al mismo tiempo todas las pasiones de los seres humanos, la envidia, el rencor, la mezquindad, la codicia, todo ese montón de cosas que son características de los seres humanos. Yo digo, si esos dioses interactúan con los hombres en aquellas mitologías, esto quiere decir que más allá de una presencia física, lo que hay aquí es una presencia evolutiva desde la perspectiva espiritual. Así lo logro entender. No de otra manera hubiéramos encontrado tantos dioses civilizadores, el Viracocha y los demás dioses, que llegaron aquí a tratar de sacarnos, no sé, de lo básico, de lo primario que éramos, cuando nos manejaba el cerebro reptil, pues territorio, comida, perpetuación de la especie y nada más. Yo pienso que esto tiene un trasfondo que va más allá de este fenómeno que conocemos como ovni, de platos volantes, de marcianos, de venusinos, todo ese tipo de cosas, no sé. No, pero es que el tema, Néstor, es que estamos dando en la clave del asunto, ¿vale? Porque estamos yendo al fondo de lo que sucedió y de lo que pasó. A mí es un tema del que me cuesta hablar. ¿Por qué? Porque si le damos una trascendencia a los ovnis, mucha gente va a decir, estos están pirados, son unos chalaos y tal y todo esto. Pero, o que se fumaron. Pero yo vengo a viajar por el mundo en aquella época de reportero, ahora simplemente con los viajes de autor, el que le gusta pues me acompaña y tal. Yo descubrí historias que me impactaron una barbaridad. Te voy a comentar una. Yo me fui en el desierto de Atacama, me fui a grabar el geoglifo más grande del mundo, que es el gigante de Atacama. Es una figura que tiene como unos 100 metros y bueno, está en un sitio que es el Cerro Unita y tú lo ves desde bien lejos, ¿vale? Porque el desierto es bastante llano y en ese cerro ves al famosísimo
gigante de Atacama, que representa al dios Tunupa. Es una representación del dios Tunupa. Y esto es una cosa muy loca, porque Viracocha en el mundo andino es el que crea el mundo. Pero Tunupa es el que lo ordena. Y lo ordena de tal forma de que llega el tío allí con un bastón y tal y les dice a los incas y a los pueblos andinos, no, cada X kilómetros se construye una ciudad, hace de tal forma, la tienes que poner aquí y tal. Y es el que ordena el mundo civilizado en el que vive. Y dice uno, leche, pero eso es un dios, y un dios tan importante como para que lo representen aquí como un faro en medio del desierto cuando estás perdido y demás. Y dice, pues qué dios tan raro, ¿no? Porque que te diga un dios que tienes que hacer una ciudad aquí, luego otra allí, luego no sé qué, y no en cualquier lado como a ti te apetezca, pues es que parece como una intervención más que divina de otro planeta que han llegado aquí para ordenar civilizaciones en la historia. Esto, que gracias a Dios que nuestros oyentes pues no se van a asustar, pero que en otro programa de radio yo ni siquiera comentaría, porque van a decir que estoy como un cencerro, es el gran meollo y el gran asunto del fenómeno ovni. ¿Hasta qué punto estos de afuera nos han utilizado, como decía Néstor antes, como una granja humana? Alejandro Bernal, que estamos callados. Sin lugar a dudas, Juanje, yo comparto esa visión y creo que otro de los grandes dioses civilizadores dentro del panteón de las culturas mesoamericanas, Kukulcán, un gobernante civilizador y héroe, también un personaje fundamental para entender esta visión de lo que tú comentabas y también Néstor hace unos instantes, Juanje, cómo aparentemente por una intervención del exterior llega un ser que nos quiere sacar de nuestra estancia más primitiva, de nuestra barbarie. Exactamente, de nuestra pulsión más primitiva de simplemente sobrevivir, intentar sobrevivir en el entorno, y nos da conciencia, nos da leyes, nos da una serie de estructuras que nos permiten ser lo que somos hoy en día como civilización. Respecto a lo que dices tú, Juanje, para contestar tu pregunta de granja humana, pues yo creo que si nos ponemos a hacer un recorrido histórico por diversas culturas y ver que se repite el patrón de una intervención del exterior, de alguien que brinda unos preceptos, que te da una guía para convertirse en un pueblo o en una civilización mejor de lo que era, para mí sin lugar a dudas, claro que seríamos una granja humana, pero sobre todo, ¿somos una granja humana que no es consciente de que lo es? ¿O realmente ese es el único propósito que tenían estos seres que intervinieron desde el exterior, que era simplemente una granja de borregos serviles? Que es lo que a la gente le aterra, que seamos una granja sin mal. Bien, como hemos batido hoy todos los récords de guión, en este punto vamos a empezar por el primer punto del preguión, ¿vale? Que creo que esto es importante. Podríamos decir, y ya para finalizar. Ya vamos a empezar con el primer punto, el primer punto que había en el guión. El arca de la alianza. A ver, vamos a fijarnos en este cacharrito, porque estamos hablando de granja humana, de intervención divina, de que llegaron hasta acá. Y entonces de aquí que interactuaron con nosotros. Eso. Y aquí llega básicamente la historia es que hay un señor que se llama Moisés, que está a la cabeza del pueblo elegido, que es el pueblo de Israel. Dentro de los judíos nacería un hombre que es Jesucristo. Ojo, que 2.000 millones de personas a día de hoy son cristianas en el mundo. Y este señor se va al monte Sinaí, en la península del Sinaí, se va allí a una montaña en medio de la nada, puedo decirlo porque estaba allí, estaba en el monte Sinaí, y entonces allí tiene una revelación con Dios. Y lo que dicen los textos sagrados es que el pueblo de Israel, cuando él tiene arriba esa revelación con Dios en la que le dan las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ven columnas de luz, como unas columnas de fuego en lo alto de la montaña, mientras él se pasa allí varios días y tiene esta revelación y baja de la montaña, del monte Sinaí,
con las famosas tablas de la ley, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y cuando llega, coge al mejor artesano que hay en la tribu y le dice, oye, que es que Dios me ha dicho que aparte de estas leyes, me tienes que hacer un arca de madera de acacia, con unas medidas súper concretas, forrada de oro. La tapa es de oro macizo, con 2 querubines, 2 ángeles enfrentados. Y esta parte, que es la más importante del arca, que es la tapa del arca, se conocía por el nombre de propiciatorio. Porque justo en la tapa del arca es donde hablaba Dios. Entre las 2 querubines, en todo el centro. Efectivamente. Ahí se manifestaba y hablaba Dios. Y el aparato era tan complejo que no lo podía coger cualquiera que llegara aquí, Néstor, Alejandro, un servidor y coger el arca. No, no. Solamente la tribu de los levitas sabía accionar el arca, que servía como un transistor para hablar con Dios, a la vez que como un arma terrible. Porque es que tú imagínate, los judíos allí por medio del desierto y de repente el arca les decía para la derecha, para la izquierda, tira para arriba o tira para abajo, cuando los levitas la activaban. Tan compleja tenía que estar tapada por unas telas de color azul y encima piel. Porque obvio que ello tenía una corriente eléctrica que lo flipan. Y es más, alguno que se mofó del arca, no recuerdo el nombre de los 2 hermanos, llegó... Osa. Eso es. Llegó allí un rayo de fuego y se los liquidó como diciendo, anda, tócame los perejiles otra vez. Sí, el arca se la dio, casi que se cae de quienes lo estaban transportando. Él le mandó la mano y ahí quedó fulminado. Y luego además, esto es tan curioso, que le dicen los levitas al pueblo de Israel, cuando accionemos el arca como un arma, tenéis que poneros a 1 kilómetro de distancia del poder tan enorme que tenía el arca. Y con el arca y el poder del arca derriban los muros de Jericó, los muros más imponentes que había en la antigüedad. Los levitas dando vueltas con el arca alrededor de los muros y tocando fanfarrias como si la vibración de esas trompetas se amplificara y los muros se fueron al carajo. Sí. Entonces, si esto, vamos a ver, a día de hoy podríamos hacer un cacharro que derribe murallas, sí, una bomba atómica, ¿vale? Y la tecnología lo puede hacer, pero hace miles de años no. Entonces esto es como, desde mi punto de vista, los extraterrestres le dieron al pueblo de Israel un aparato súper poderoso para que modificaran la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque siempre que me he metido a investigar el fenómeno ovni, ellos deforman el espacio y el tiempo. Saben qué va a suceder, cómo, de qué forma, y se mueven en eso. No tienen el concepto de tiempo ni lineal que tenemos nosotros. Es una teoría, insultos @Juan G. Vallejo en Twitter, no hay ningún problema, pueden decir que estoy loco, pero con sinceridad, después de haber investigado tanto, es lo que creo. Alejandro Bernal. Hay algo que siempre me ha desconcertado del Arca de la Alianza, Juanje, y es que para los judíos representaba la presencia de Dios en su pueblo. Y si bien nos comentabas, Juanje, las características en las cuales fue concebida este objeto de poder tan increíble en la antigüedad, hay que tener en cuenta que dentro del arca, de por sí, también había unos objetos muy desconcertantes y bastante importantes para los judíos. Tenían las 2 tablas de la ley, con los 10 mandamientos. También tenía dentro de sí esta arca de la alianza la vara de Aarón, que era básicamente un elemento que a mí siempre me ha fascinado, Juan G. Néstor y oyentes. Se comentaba en el Antiguo Testamento que la vara de Aarón era capaz de reverdecer brotes, hojas y flores de frutos o de plantas que se hubiesen marchitado, como si tuviese una especie de tecnología exótica que pudiese obrar este milagro bajo los ojos de aquella época o este portento tecnológico. Y no menos desconcertante, también el Arca de la Alianza tenía una vasija de oro que tenía dentro de sí maná.
El maná era un alimento que fue enviado desde el cielo mientras los judíos hacían una peregrinación de 40 años por el desierto, y de acuerdo a los midrashes, este alimento que vino del cielo tenía el sabor y la apariencia de lo que más deseara la persona. Es decir, tenía esa capacidad de adecuarse a los deseos de la persona que consumía ese maná. Así que, como te digo, Juanje, aparte del arca como tal, lo que tenía en su interior realmente es enigmático. Y aparte de eso, este bastón de Aarón, fue el cayado que usó Moisés para transformarlo en serpiente, para tocar el agua y convertirla en sangre. Es decir, prácticamente todas las plagas se generaron a partir de ese bastón. ¿Qué tenía el bastón? ¿En qué consistía? Y todo esto, además de eso, es que para poder que un aparato de estas características, que no era de un solo uso, sino de varios usos, máquina productora de maná, dicen algunos que simplemente retomaba la humedad del aire con una microalga, y esa microalga la procesaba y la convertía en maná. Y aparte de todo esto, pues era el medio de comunicación idóneo entre Dios, Moisés y el pueblo. Y aparte era un arma terrible. Y aparte, quien se arrimaba quedaba inmediatamente, le sucedía lo que a Aarón y a su hermana, a la otra hermana de Moisés, que se les cayó el pelo, se les ulceró la piel, se le cayeron las uñas, cuando tuvieron una cercanía con este aparato. Entonces dicen, bueno, era también radioactivo, era una microplanta nuclear. En fin, tantas cosas alrededor del arca, pero más allá de todas las cosas que tenía el arca, era básicamente, como decían, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Una presencia que era casi que como que el ojo que todo lo ve, ¿no? Que estaba viendo todo lo que estaba haciendo el pueblo, todo lo que hacía, todo lo que dejaba de hacer. O sea que el arca por sí misma, acuérdate que los filisteos se la robaron. Se la robaron durante 7 meses, se pegaron una encartada de Padre y Señor mío, porque esa arca empezaron a manosearla y mató cualquier cantidad de gente. Es un arma, es decir, entregarle una ametralladora M60 a un muchachito de 7 años, se encartó con eso y mate gente, hasta que dijeron, no, nosotros les devolvemos eso. ¿Se acuerdan de esa parte del pasaje bíblico, no? Sí, un arma terrible, ¿no? Y además el arca, aparte de su existencia histórica, que es irrefutable, ¿vale? Porque se cuenta hasta cómo se construye, los materiales, todo y demás. Creo que el gran misterio del arca es dónde está a día de hoy el arca de la alianza. Creo que ese es uno de los grandes misterios. O sea, era un objeto de poder que buscó el mismísimo Adolf Hitler. Al arca se le pierde la pista en el siglo VI a.C., cuando Nabucodonosor II arrasa Jerusalén. No sabemos dónde está. Yo soy de los que cree que puede seguir debajo del mismo Jerusalén, que es un queso de Gruyère, por la cantidad de túneles que se hicieron precisamente para poder esconder este tipo de objetos, sí, de objetos sagrados. Y bueno, hay otras teorías de que puede estar en Etiopía. Realmente sí hay unos judíos negros que son los falashas, descendientes de Menelik, del hijo que tendría el rey Salomón con la reina de Saba. Y se puede seguir el rastro del arca desde Israel hasta Etiopía. Eso es cierto. Vale, y hay un lugar, la iglesia Santa María de Axum, donde supuestamente está el arca, y así lo cree el pueblo etíope. Una cosa curiosa, que es que el señor que guarda el arca siempre acaba ciego. El guardián del arca siempre termina ciego. Uno llegaría a esa conclusión pensando en que en efecto es un objeto radioactivo y por lo tanto tiene que generar reacciones físicas en la persona. Entonces es muy probable que así sea. La otra versión es simplemente que los templarios lo encontraron en el sótano, en las caballerizas pues, del templo de Salomón, y se la llevaron.
otros afirman que puede estar... bueno, hay teorías que para mí son muy peregrinas, pues que se dice que hasta en Shangri-La o en Shambhala, en el Himalaya, puede estar el Arca de la Santa Alianza. Puede estar en todas partes y en ninguna. La cuestión es, la verdad, Juan, es que si realmente el arca todavía existiera, no habría sido ya encontrada. Es decir, con todas las referencias que hemos tenido. Jeremías, que lo esconde en unas cuevas en las inmediaciones de Jerusalén. Otros dicen que el arca original está allá, pero se llevaron una copia para Etiopía. Bueno, son muchísimas las teorías. Lo cierto del caso es que el día que se encuentre el Arca de la Santa Alianza, te cuento que se va patas arriba todo el orden que hemos conocido y establecido desde la perspectiva religiosa. A mí es un tema que me fascina sobremanera, ¿vale? Sobre las localizaciones del arca, por cierto, me equivoqué, no es Santa María de Acción, sino Santa María de Sion en Etiopía, donde está la réplica. Pero en Axum, en la población sí, de Axum. En Axum, sí. Efectivamente, me encantaría hacer un viaje de autor ahí. Si el país sigue tranquilizándose tal y como está, en un par de añitos intentaré hacer Etiopía para ver toda esa parte del Tigray, que es donde están todas las iglesias excavadas en roca y todo esto. A mí hay una localización del arca que me fascina, y es que no sé si conocen nuestros oyentes que hay un pueblo en Zimbabue que son los Lemba. Y los Lemba, que esto es un problema geopolítico importante, porque son judíos, aunque no se les reconoce que sean judíos, porque entonces el Estado de Israel debería de llevarlos hasta Israel, como hizo con los falasas etíopes. Bien, pues esta etnia de Zimbabue, que los ves vestidos de judíos, pero vamos, de super judíos, perfecto, y hacen ritos judíos, ellos dicen que tenían un objeto conocido por el nombre de Ngoma Lungundu, que significa en su lengua la voz de Dios, y que ellos, por mandato de sus antiguos jerarcas, escondieron la voz de Dios en las montañas Dunge. Y esto es curioso porque hay muchísimos investigadores también que las están buscando ahí, porque es una referencia muy muy clara. Y luego aparte ves a estos señores, al pueblo Lemba, y es que se queda uno pero en shock, ¿vale? O sea, los ves pero perfecto así. Bueno, como judío. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios con el numeral Astronauta Caracol. Hoy hablando de los antiguos Ancient Alien, de los astronautas que nos visitaron hace miles de años, astronautas de otros mundos que no sé hasta qué punto fueron capaces de modificar la historia humana. Hablábamos de personajes como Salvador Freixedo, que nos comentaba que podíamos ser una granja humana, que podíamos estar en medio de una batalla entre ángeles y demonios, o entre extraterrestres a los que les gusta la luz y a otros la oscuridad. Comentábamos también, por ejemplo, cómo los contactados y personas que están muy cerca del fenómeno se transforman cuando están ahí y empiezan a tener delirios mesiánicos. Y hablábamos incluso de todo este aspecto religioso, de cómo se crearon objetos como el Arca de la Alianza, objetos con tal poder que no parecen estar hechos con tecnología de este mundo. Y vamos a seguir caminando por esta hipótesis que a mí me parece fascinante. Llegaron en la antigüedad y no solamente nos visitaron, modificaron nuestra historia y conformaron las mitologías de los pueblos antiguos. Y dentro de esto hay un caso, una historia que me fascina, que sucede en la falla de Bandigara, en el actual país de Mali, al norte de Mali, ya que a principios del siglo XX, Marcel Griol, un antropólogo, no cualquiera, tenía una cátedra en la Sorbona, en París, director del Museo del Hombre,
y este señor, investigando a la etnia de los dogones, encontró una historia tan fascinante que no le importó, que esto es muy importante, no le importó jugarse su prestigio y prefirió contarla en un libro que se llama El Dios del Agua. Y lo que cuenta Marcel Griol es que los dogones le cuentan cómo hace miles de años llegaron hasta allí, en una barca que volaba, unos seres que a ellos les pusieron el nombre de gnomos, mitad hombre, mitad peces. Estaban allí y estos señores les dijeron que venían desde la constelación de Sirio, un sistema de estrellas, donde está la constelación de Sirio es en la constelación de Orión, ¿vale? Que venían desde la estrella de Sirio, y les comentaron cómo Sirio tenía alrededor otra estrella que giraba, que ellos llaman Potolo, que significa semilla pequeña, y que de este potolo, de esta semilla pequeña, si uno cogía un puñado de tierra, que ellos llamaban sagala, ese puñado de tierra pesaba como toda la arena que hay en el desierto del Sáhara, toda la arena que se ve desde Mali. Y en honor a estos seres que estuvieron con ellos unos años y que se fueron, a estos gnomos, cada 50 años hacen una fiesta que se conoce por el nombre de la fiesta Sigi. Elaboran una cerveza de mijo y guardaban esos cuencos de los que hacían la cerveza de mijo en una cabaña ritual. Y Marcel Griol estuvo en esa cabaña ritual y se dio cuenta que este tipo de celebración, la fiesta Sigi, se hacía desde hacía muchos siglos. Ya hay calabazas más antiguas de hace 1000 años, pues obvio se habrían podrido. Bien. ¿Qué sucede? Cuando Marcel Griol regresó a París y se sentó con astrónomos y a ver libros de astronomía, se dio cuenta que en torno a Sirio A hay una estrella que es una enana blanca, que es Sirio B, que hasta hace poco tiempo era invisible, pero los dogones sabían de su existencia. No solo eso, sino que cada 50 años realmente le da la vuelta a Sirio A. Tarda 50 años. Y que un puñado de esa enana blanca, con ese material sagala, pesaría como la arena de Mali. No, sería capaz incluso de atravesar la Tierra por la densidad que tiene. Entonces, ¿cómo podían saber esto los dogones? Y hay gente que luego más tarde, décadas después, habló de contaminación cultural, de una serie de cosas que me parecen ridículas, ¿vale? Porque para mí el caso de los dogones es la historia más contundente que hay de visita de Ancient Alien. A ver, señores, Marcel Griol era catedrático de la Sorbona de París, uno de los antropólogos mejor preparados del mundo, director del Museo del Hombre de París. O sea, no era cualquiera. Y se jugó su prestigio. Y lo criticaron hasta después de muerto, lo siguen criticando. Pero contó lo que escuchó y lo recopiló en un libro, el famoso libro Dios del Agua. Y de esta historia nunca había hablado con Néstor Armando Alzate y por eso tenía ganas de hablarla hoy con él tranquilamente. Y gracias, Juan. Y aparte de eso, en esas festividades que se hacen cada 50 años con motivo de la vuelta de la enana blanca alrededor de Sirio A, mira que ellos, los disfraces todos, tienen que ver con escafandras y tienen que ver con trajes que obviamente con materiales muy primitivos y son alegóricos, pero que inmediatamente lo remiten a uno a los monos que usan los astronautas y a las escafandras que ellos usan. Por lo tanto, eso no se lo pudieron haber inventado. Eso no se lo pudieron haber inventado, Alejo. A mí algo que siempre me ha parecido fascinante respecto a los dogones no solamente es esa exactitud de realizar esas ceremonias representando ese ciclo de Sirio B sobre Sirio A, sino también cómo... Perdón, y que guardan para eterna memoria lo utilizado en cada una de esas fiestas en esa cabaña ritual. Por eso decías, sí, Juan, que esos cuencos ya muchos de ellos están podridos, pero lo siguen guardando todo como un homenaje a esa memoria. Sigue, Alejo, perdón.
Exactamente, y a propósito en mi Twitter @alebernalpress con doble S, con el numeral de esta noche voy a compartirles algunas de las imágenes de estos rituales, de estas prendas que utilizan los dogones durante este ritual, que tal y como lo decía Néstor, parecen unas escafandras, pero a mí algo que me parece muy llamativo en todo esto, Juanje, es que los escépticos a ultranza, los que no se convencen por nada y a los que siempre este tipo de temáticas les parecen algo inapropiado, llegaron a establecer en los años más recientes que era que Marcel Griol era un fanático de la astronomía y que le había inculcado de alguna manera u otra este rito a los dogones, es decir, por más pruebas que haya, y fíjense este currículo tan increíble que Juanje nos describió, uno de los catedráticos más importantes del mundo en aquel entonces, Sí, claro. así que con tal de socavar la posibilidad de que fuera una genuina prueba de intervención de alienígenas o de visitantes de otro mundo en el pasado, fueron capaces de inventarse eso, Juanje, y a mí esto, la verdad, siempre me ha indignado. Es que es una barbaridad que Marcel Griol era uno de los mejores antropólogos del mundo. Se jugó todo su prestigio y además regresó a Mali, hizo el libro y volvió otra vez, ¿vale? Junto también con su esposa, el que se llama el apellido Diertelén. Entonces, no, este señor contó justo lo que contaron y toda la recopilación de información que hizo. Pero es que vamos a ver, analicemos bien esta historia que da como para 4 programas. Creo que Néstor quería contar algo. Quería anotarte algo así muy rapidito, muy rapidito. Es más, este conocimiento de los dogones es anterior a la civilización egipcia. Que acuérdate que los egipcios, entre otras cosas, toda su mitología se centra en que todo vino de Sirio, que Sirio alguna vez fue Isis, que los faraones siempre van hacia Sirio, que por eso los ductos que hay en la pirámide de Keops apuntan justamente a Sirio. No, quería anotar eso nomás. Dale, Juan. Sí, en eso me iba a meter precisamente. Para los antiguos... Como siempre, yo adelantándome a dañarte todo. No pasa nada, amigo. Yo soy feliz contigo en estos programas. Vamos a ver, la importancia de Sirio en diferentes culturas. La más importante, obviamente, lo que estaba diciendo Néstor Armando Alzate, Egipto. Los antiguos egipcios, el día 15 de junio, la estrella de Sirio se ponía sobre el Nilo y para ellos era las lágrimas de Isis las que hacían, la diosa Isis, las que hacían y provocaban la crecida del Nilo. Porque ellos representaban a la diosa Isis con Sirio. Para ellos la estrella era a la vez también la diosa y lo más importante, el cinturón de Orión, donde una de esas estrellas, una de las 3 estrellas es Sirio, eso era para ellos el Duat, la puerta al más allá en la que viven los dioses. Pero esto es tan importante que el monumento más grande de Egipto, el más grande del mundo y el más importante, que es la Gran Pirámide de Keops, que no hay ningún texto egipcio que diga que es la Gran Pirámide de Keops, en la Estela del Hambre, en Egipto se menciona claramente que la Gran Pirámide de Giza es el templo a Isis, el templo a la gran diosa dadora de vida, y desde la Gran Pirámide uno se puede contactar con ella. Ojo, que además las 3 pirámides representan el cinturón de Orión sobre la faz de la tierra, el Duat, el mundo en el que viven los dioses. Néstor. Al-Nitak, Al-Nilan y Mintaka, las 3 estrellas. Pero además, naturalmente que cuando Napoleón llegó allí con sus soldados, los muy divertidos, muy traviesos, destruyeron el rostro de la esfinge, la nariz, y dañaron los ojos. Resulta que los ojos, la mirada de la esfinge apunta justamente a Sirio. Dime tú, es decir, si tenía importancia para ellos, y los dogones hacía tiempo manejaban ya eso. Es decir, los dogones hacía tiempo miraban hacia Sirio, y Sirio era el eje de toda su cultura, lo mismo que para los egipcios. Ahora, la otra pregunta es, si todo el conocimiento de los egipcios sabemos, ya es casi que como una tendencia a creer que todo aquello que tuvieron los egipcios o todo ese conocimiento
más toda su tecnología provenía de los atlantes. Hay ya también una corriente que dice que esos atlantes venían justamente de Sirio. Es decir, esto se dice de una manera alegórica, pero que tenían también su génesis en Sirio y que por lo tanto todo eso se transmitió a toda esa franja. Pero ahí, ¿cómo entran los dogones? Si los dogones estaban antes. Sí, es una locura. Supuestamente la cultura egipcia, ¿vale? Sería anterior a la cultura dogón, que no sé ni de cuándo arrancaría la cultura dogón, pero los egipcios supuestamente hace algo más de 5.000 años, en torno al 3150 a.C., con el primer faraón, que es Narmer o Menes. Ni siquiera tenemos claro cuál es el nombre del primer faraón, porque aparecen dos nombres distintos. Ni siquiera tampoco tenemos la fecha exacta de ese primer faraón. El que unifica, bueno, es la primera representación en la que se ve un hombre con la corona del Alto y el Bajo Egipto. Entonces ahí el tema es el siguiente: ¿por qué esa obsesión con Sirio en los dogones, en los egipcios? ¿Por qué se representa a Sirio sobre la faz de la tierra en las pirámides de Giza? Entonces, no lo sé, para mí lo de que pasó en Mali hace miles de años, amigos míos, no es casual. Es otra intervención de estos astronautas de la antigüedad que querían de una forma u otra modificar, no sé por qué, nuestra historia. Repito, el fenómeno ovni, lo más intrigante que tiene es que son capaces de modificar el espacio y el tiempo, y creo que juegan con el tiempo como una parte más de su estrategia. Alejandro Bernal. Una pieza clave para entender a los dogones, Juan G. Néstor y oyentes, es la figura de Ogotemeli, ese anciano sacerdote quien le enseñó toda esta tradición a Marcel Griol cuando este hombre estuvo viviendo en Malí. Y Ogotemeli le comentaba algo realmente desconcertante a este antropólogo francés sobre los gnomos, sobre esta cultura civilizadora, sobre estos seres que vinieron de Sirio a enseñarle todo a su cultura. Y es que Ogotemeli describía a estos gnomos como si fuesen reptiles muy similares a las serpientes, seres incluso hermafroditas en algunos casos, espíritus muy relacionados con el agua. Juanje, sin lugar a dudas, una fisionomía muy diferente a lo que podrían ser los, no sé, seres de característica humana, quizás que proviniesen de otras partes de nuestro planeta. Sí, pero fíjate una cosa, que ellos nos dicen que llega esta barca, se mete en un lago, esos seres están en el agua. A día de hoy todas las filtraciones del Pentágono, ¿a qué es lo que apuntan? Todo debajo del agua. Todo debajo del agua. Que los ovnis se meten, perdón, que los ovnis se meten debajo del agua, que ya hay que mirar más que las estrellas, hay que mirar debajo del océano y tal. Y es lo que nos están diciendo los dogones desde hace miles de años. O sea... Y yo voy a meter ahí Baza con otro cuento, y es no solamente agua, sino que acuérdate, y no sé, yo no sé dónde encaja esto. Líquido, ¿cierto? Pero ¿por qué, por ejemplo, siempre aparece el mercurio por debajo? La tumba de Pacalbotán, el astronauta de Palenque, la de Shiwandí, los guerreros de terracota, y en tantas partes. Es decir, pero entendido el mercurio como el líquido vital para ellos, de acuerdo con lo que he leído, que serviría de combustible para poder viajar en el espacio y en el tiempo. Es decir, siempre se habla del agua, y de hecho los Akpalus y Oanes, entre los babilonios, pues entre los sumerios, proceden del agua. Pero ¿qué tipo de agua? Es decir, ¿el agua es más representativa ahí como un símbolo, o es en efecto para nosotros vital, para la supervivencia del hombre? Pero para ellos, ¿qué significaría? No lo sé, y me estaba acordando además de los ríos de mercurio que descubrieron debajo de Tiahuanaco. Y efectivamente la tumba del primer gran emperador de China, que está flotando en mercurio. O sea, el sarcófago está flotando en mercurio, hay como un océano de mercurio allí.
Es una cosa súper loca. No lo sé, yo no lo sé. Hay veces que dudo, por ejemplo, también si estos seres llegaron aquí por algún tipo de material. Porque, por ejemplo, ¿cómo se explica el tema este del mercurio, el mercurio subterráneo también en Teotihuacán, ¿vale? Pero que fueran en la gran pirámide de Teotihuacán que se desmanteló y saquearon, que trajeran placas de mica, de mineral de mica, desde Brasil, al recarajo de miles de kilómetros de distancia, hace más de 2000 años, que tú dices, pero un mexicano hace 2000 años sabía que existía Brasil, pues está clarísimo que sí lo sabía. ¿Cómo leche trajeron mica? Que solo aparece ahí, no en ningún lugar otro de México, ni de Colombia, ni de Costa Rica, ni de Guatemala, solo aparece ahí. Trajeron mica desde Brasil para ponerla en la gran pirámide de Teotihuacán, que todavía hay un cuarto de la mica subterráneo, por eso saben que es de Brasil y tal, por mucho que saquearon, porque era carísima la mica, que es un material que sirve para aislar de la radiactividad. ¿Qué tal es? O sea, la mica, recordemos que la mica es un aislante radiactivo. La mica la hemos conocido, pues yo recuerdo cuando pequeño, que la mica era el vidriecito que le ponían a los relojes. Eso. Que era un aislante además, es decir, no permitía entrar el agua, y que es un material supremamente raro. Es decir, todas estas cosas van confluyendo para decir, esto no fue hecho por seres humanos, que no tenían por qué saber las propiedades de la mica, las propiedades del mercurio, que para nosotros es veneno y que solamente en este momento sirve para envenenar las fuentes y para procesar con el oro, pero para ellos era combustible. Es lo que tengo entendido. Es como una especie de sangre, no sé. No sé si lo que estoy diciendo es una locura, pero parece como una especie de savia o de sangre. ¿Será así? Pero Néstor, qué locura. Vamos a ver. Si tú me dijeras, en la antigua cultura de Teotihuacán, aparece mica, pero bueno, no es extraño porque aparece mica en los mayas, en otros pueblos mesoamericanos, con un fin ritual preestablecido, como sucedía con el jade o el oro. El jade, por ejemplo, que abre las puertas al más allá, pues había un comercio de jade que iba desde Guatemala, por ejemplo, o el tema del oro. Hay oro colombiano en Mesoamérica, pero tenía un fin ritual muy claro, que era... desde ninguna perspectiva económica, esa parte económica la trajeron fueron los españoles. Efectivamente, tenía una parte que era religioso-simbólica, ¿vale? Porque el oro era el sudor del sol, te acercabas al sol teniendo oro. Entonces por eso hay oro colombiano en México. Pero lo de la mica, solo en esa pirámide traída de más lejos incluso de que el oro colombiano, y además que es que la mica no se ha utilizado como elemento ritual de ningún pueblo mesoamericano ni de Sudamérica. Así es. ¿A qué ese esfuerzo? Un aislante radiactivo. Es que es la cosa más loca del mundo. ¿Qué opinas, chicos? Creo que falta un minutito para cerrar este bloque. ¿Vuestro cierre? Juanje, ¿y cómo obtuvieron ese conocimiento alrededor de la mica, un material tan exótico, en el caso de Teotihuacán, ubicado a miles de kilómetros de distancia, con las complejidades que implicaría llevarlo desde su lugar de procedencia, Brasil, hasta México? Es que no tiene sentido, Juanje. Es que es lo más extraño. Lo más extraño es eso, es que no había un tráfico, un comercio de mica, como si lo había de oro o de jade. Por eso lo extraño de Teotihuacán. O sea, es que ni aparece como objeto ritual, ni había un comercio de eso. ¿Cómo fueron hasta Brasil a buscar mica para llevarla a 5 o 6 mil kilómetros hace 2000 años? ¿Y para qué? Sí, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque la mica, mirándolo desde la perspectiva de quienes no sabemos nada de eso, no tendría sino un carácter ornamental. Pues, sí, claro. No más, yo no encuentro ninguna otra razón. Ornamental. Y en este caso, como me decía cuando estaba pequeño, los
el vidriecito que le ponían a los relojes encima era la mica, decían que la mica era de mica. Pero es que, es muy fíjate reciente. Que la mica lo que estaba era forrando toda la parte superior de la pirámide. Y en pisos como un inferiores, revestimiento. correcto, pero no se veía desde el suelo. No, por su transparencia. No, porque como estaba en la parte de arriba y la pirámide tiene la punta plana, desde abajo no se veía. Claro. Si todo el escándalo de la mica mexicana es que el señor que excavó la pirámide se dio cuenta que era un material muy valioso a principios del siglo XX y lo expolió todo y lo sacó y lo vendió. Eso es. Todo esto nos lleva a pensar que definitivamente nada de esto es gratuito. Esto tuvo que haberlo hecho gente que estuvo aquí antes, gente que vino de otra parte, que nos mostraron el camino. Ahorita cuando hablábamos, y me tengo que devolver, cuando hablabas de las tablas de la ley, cuando vos coges los 10 mandamientos, y estoy hablando de aquella parte civilizadora de todos esos dioses que llegaron aquí a tratar de organizar este cuento, mira, los 10 mandamientos son solamente preceptos sociales, exceptuando los 3 primeros, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano y guardar todas las fiestas. Los demás son normas de comportamiento social, son normas de convivencia. No matar, no mentir, no robarle la mujer al prójimo, todas son normas de convivencia. ¿De dónde pudieron venir esas normas de convivencia? Tenían que haber sido de seres que vinieron aquí a organizar este cuento. Ahí vamos otra vez a la historia de la granja humana, a lo mismo que nos decía el gran Salvador Freixedo. Los hombres han convertido o convirtieron en religión encuentros y hechos que tienen mucho más que ver con el fenómeno ovni que con otra cosa. Y creo que no solo hace 2000 años, porque un día podríamos hacer un programa sobre las apariciones de Fátima. Perfecto. A ver si en Fátima, o sea, Fátima es la aparición mariana más importante del siglo XX porque más de 50.000 personas vieron cómo bailaba el sol. Pero es que el sol no baila, el sol no puede bailar. No, ni riesgos. Y además, ni descenderte, ni pendular. No, y además el sol no se ve cuando está nublado. Es que estaba nublado y lloviendo. Además. Entonces, ¿Y la tierra se secó? Sí, bueno, y gente ¿Y la ropa se secó? Y la ropa, gente que se le secaba la ropa y se tiraban al suelo. Qué pena, porque eso lo tengo en mi archivo en España. Yo tengo un archivo tremendo de imágenes de la época de ese último, digamos, día de la aparición, ¿vale? Fueron 6. 13 de octubre de 1917. Efectivamente, eso es. Entonces yo tengo un archivo de fotos en España impresionante que me consiguió un amigo mío en Portugal y las fotos son una cosa espectacular. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Astronauta Caracol, hablando de esas intervenciones y de esas visitas de seres de otros mundos, aquí en la Tierra. Y os hemos hablado de un montón de cosas, desde el Arca de la Alianza, os estábamos hablando también de los dogones, de Mesoamérica. Como estábamos hablando de Mesoamérica, no podíamos terminar este programa sin hablar de, para mí, otro de los mayores enigmas en cuanto a la visita de astronautas en la antigüedad. Descubierto en los años 50 por arqueólogos mexicanos, conocida, famosísima a nivel mundial, la losa de la tumba del rey Pacal, el monarca de la ciudad maya de Palenque. Y bien, y algunos pensarán, si no conocen esta y si no la han visto, ¿qué es lo que sucede para que sea tan enigmática y misteriosa? Bien, pues que resulta que en una pirámide maya, arqueólogos mexicanos encontraron por primera vez una tumba. No sabían que podían algunas pirámides ser tumbas, como sucede, por ejemplo, en el Antiguo Egipto. Aunque bueno, en el Antiguo Egipto hay que decir que jamás se encontró ningún sarcófago con momia en ninguna tumba, ¿vale? También hay que decir eso. En ninguna pirámide. En ninguna pirámide se encontró jamás momia alguna, efectivamente.
Entonces, el tema aquí es el siguiente. En la losa del rey Pacal, que ellos pensaban al principio que era un altar, ni siquiera que era la tapa de su sarcófago, lo que aparece es un hombre que está inclinado. Lo más extraño es cómo está moviendo las manos y los pies. Está encima de un objeto sólido, largo, como si fuera una especie de tubo. Por la parte de atrás del tubo se puede ver que salen como unos hilos y demás, y él está moviendo los pies y las manos. Y otro de los detalles curiosos es que en la nariz tiene incluso una especie como de aparato, y entonces parece que sus manos y pies lo que activan son como palancas. Por eso un científico ruso muy conocido que se llamaba Kazantsev dijo: lo que han retratado los mayas no es ni más ni menos que un astronauta en la antigüedad, un hombre en un aparato que volaba. Los arqueólogos se echaron las manos a la cabeza diciendo que esto es una locura y que eso simbolizaba el viaje al inframundo del rey Pacal encima de una ceiba, y que en la parte izquierda lo que aparece representado son los 4 universos que tiene el mundo en que vivimos. Entonces, yo lo miro una y otra vez y tengo hasta una réplica en casa que me hicieron en México, y yo lo que veo es un tío que está volando. Porque cómo mueve las manos y los pies de esa forma tan tremendamente extraño, yo no lo entiendo. No hay ninguna representación similar en el mundo maya. Ninguna. Y si el rey Pacal estaba haciendo un viaje a otro mundo, pues yo lo hubiera puesto de una forma, digamos, solemne. No de esa forma así, encorvado encima de la supuesta ceiba, moviendo las manos y los pies de una forma extraña. Es que esto no se entiende. Néstor, que además has hecho hace poco en tu canal de YouTube un vídeo buenísimo, en tu canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, un vídeo buenísimo sobre el misterio del rey Pacal. A mí me sorprende porque cuando dices sobre una ceiba, yo lo veo acaballado como si estuviera manejando una moto. Una Señor. moto. En la mano izquierda da la sensación de que es donde habitualmente pues en la moto va la palanquita pues para el clutch pues para hacer los cambios. El pie correspondiente a ese lado está inclinado de tal manera que es como cuando se suben y se bajan los cambios en la moto. Si observan los puños dan la sensación que pertenecen a una prenda que es como una especie de jersey pegado al cuerpo. No se nota eso, pero por algunos tintes que uno puede ver en el cuerpo, da la sensación de que en efecto está vestido así. Aparte de eso, la nariz, que está conectada a algo, da la sensación de que es, digámoslo, un dispensador de oxígeno, como una persona cuando tiene ahorita, le mandan un balón de oxígeno que se tiene que poner el oxígeno con una canulita en la nariz, es lo que da la sensación de él como si estuviera respirando por ahí. Si observan la mirada de él, que está hacia adelante, obvio, y están los 4 mundos de acuerdo con lo que dicen, pero también da la sensación de que está mirando como una especie de tablero en donde podría haber algunas indicaciones que uno puede ver en cualquier medio de transporte, y mucho más ahora que todos tienen unos monitores que se puede ver absolutamente todo. Más la parte de atrás, que son las toberas, de la que salen esas como lineecitas, que lo que quiere representar es que es el fuego de un cohete que está siendo impulsado, pero él va acaballado en el cohete. A mí eso siempre me sorprende, porque como no le puedes ver la pierna derecha, sino solamente la izquierda, da la sensación, por la forma en que lo esculpieron, es que está acaballado. La otra pierna también está en la misma posición, y esa mano también está manipulando, se ven los dedos como manipulando botones o algo por el estilo. O sea, que le vengan a uno a decir que es una alegoría o que simplemente es un viaje al inframundo. No, lo que dices tú, No en hay esa ningún- posición, es una posición de cuando vas en una moto de alto cilindraje. Claro, y Así- tienes que echarte para adelante, tienes que encorvarte, Claro. porque si no el viento te tira para atrás. Así es Claro. como está puesto. Entonces, que tú representes a un rey maya haciendo el viaje hacia el inframundo y el tío está encorvado así, pues es que yo no lo entiendo. Y Y aparte mira es el que... cinturón.
el cinturón que tiene. Es decir, todo da la sensación de que es un mono, un overol que llamamos nosotros, con ese, con ese jersey o esos puños que parecen como a los buzos que usamos hoy, unos puños. Y el cuello también, es que parece tener cuello de tortuga, lo que llaman cuello de tortuga. O sea, si ese no es uniforme, no es un uniforme, entonces díganme qué es. No, eso, todo lo más extraño que vuelvo a repetir, no hay ninguna representación igual en el mundo maya, no se puede comparar con absolutamente nada. Perdóname, es que yo no diría que en el mundo maya, en el planeta Tierra, yo no conozco otra figura que esté en esa, que esté representando algo tan supremamente evidente de alguien que se está desplazando en un cohete. Yo he estado delante de una representación del viaje de un rey al inframundo. La encuentra uno en la ciudad maya de Tikal. Allí encontraron la representación del viaje al inframundo, de a ver si me acuerdo, Chiquinyancawil, de uno de los monarcas de Tikal. Está hecha en un hueso y él se le ve en una barca, y en la barca lleva diferentes animales que le van a ayudar en su ida al inframundo. Lleva un loro, porque los loros son capaces de hablar mucho, de distraer y de volverte loco. Lleva un mono, porque es muy rápido y puede llegar a moverse. Y lleva como último, son 4 animales, no recuerdo el cuarto, pero bueno, uno que es crucial, que es el último, que es un jaguar. Por si el tema se pone muy feo, lanza el jaguar y ya. Y tú lo ves con su pose de rey, remando con esos 4 animales para enfrentarse a los demonios, ¿vale? Porque está entrando en el Xibalbá, en el inframundo. Pero no ves a un tío encorvado ahí en lo alto de un tronco como pasa con el tema de Palenque. Es que todas estas figuras, siempre que hablas de un mensaje, o mejor, de un viajero, regularmente en todas las mitologías antiguas siempre son representadas en barcas y sobre el agua. Claro. Y sobre el agua. No las ves representadas como esta. Para nada, Alejandro Bernal. El cadáver de Pacal Juanje tenía una estatura de 1,70. Si tenemos en cuenta que las características de la cultura que habitaba en ese entonces México no superaba el 1,50 de estatura, sí. Claramente Pacal era un tipo totalmente distinto, era un gigante dentro de su pueblo. Eso para comenzar a diferenciar a este gran gobernante. Y sobre Kazantsev, hay algo que también siempre me ha parecido entrañable sobre la historia de este investigador soviético. Alexander Kazantsev. Y es que mi tocayo Alexander consideraba que Pacal era una representación antigua de lo que él veía continuamente en los medios de comunicación en la otrora Unión Soviética, de los cosmonautas. Estos hombres que en aquel entonces estaban emprendiendo aquella carrera espacial, intentando llegar primero al espacio, llegar a la luna antes que los norteamericanos, y Kazantsev de una vez lo enmarcó dentro de ese esfuerzo de ingeniería y ciencia soviético. Y a propósito, esta idea de Kazantsev fue recogida en su libro Simples Extraterrestres, así se titula, y luego fue retomada por Erich von Däniken, este investigador suizo, quien la popularizó en todo el mundo. Mira, antes que se me olvide, Juan, es que caigo en la cuenta de otra cosa, y es lo siguiente. Regularmente no, es una norma. Cuando alguien va a salir del planeta Tierra hacia el espacio exterior, en cualquier aparato en el que se monte, necesariamente tiene que ir tumbado, acostado. No puede ir sentado ni parado, sino acostado, por la velocidad que adquiere el cohete para salir de la atmósfera, que es a razón de 11 kilómetros por segundo cada segundo de manera exponencial. En el momento en que una persona esté sentada o esté de pie, el envión, cuando ya alcanzas el primer G, o 2G, o 3G, o 4G, es decir, 4 veces la velocidad del sonido, de la gravedad, es una medida de la gravedad, inmediatamente todos los fluidos corporales se van al piso y el tipo muere. Porque es que no puede circular. Si ves a Pacal Botán, mira lo que él está en una posición escuadra, en posición de escuadra. ¿Hasta qué punto? Y esto es una elucubración de mi parte, pues, es
una especulación de mi parte. ¿Hasta qué punto también es para evitar justamente esa velocidad tan impresionante en el momento de desplazarse? No sé si es muy loco lo que estoy diciendo o no. No, no es loco, es que es un tema muy claro de la inercia, o sea, tienes que ponerte en una posición para poder aguantar una aceleración que puede incluso llegar a matarte. Ojo, que no es cualquier cosa. Pero es que fijaros, o sea, el cuerpo de Pakal y cómo se encontró, bueno, él se le encuentra con una máscara de jade, obvio, el jade abría las puertas al más allá para los antiguos pueblos mesoamericanos, pero hay una serie de detalles también muy curiosos. Y a mí el que más me intriga es el siguiente. ¿Por qué? Los textos mayas, porque en Palenque está todo escrito, nos dicen que Pakal murió con 80 años y sin embargo el cuerpo que hay debajo de esa losa, que en ningún momento en la losa pone que sea el rey Pakal, por cierto, el señor que hay dentro tiene 40 años, la mitad. Eso es una cosa también que me intriga una barbaridad. Por eso hay gente que ha dicho que si lo que representaron es una tumba de un viajero del tiempo y de cosas así, pero realmente el cuerpo que hay ahí no cuadra con las inscripciones que nos describen cuando fallece el rey Pakal. O sea, lo miremos como lo miremos, lo de la losa de Palenque, la tumba del rey Pakal, es misterio y enigma por absolutamente todos los lados. Y eso, si no nos metemos en más misterios de la cultura maya. ¿Por qué, por ejemplo, esa obsesión con la constelación de las Pléyades y que sus dioses venían de las Pléyades? ¿Por qué los edificios principales de la ciudad en Guatemala de Tikal representan las Pléyades sobre la faz de la Tierra? O sea, estamos otra vez en lo mismo. Lo que estamos hablando es ni más ni menos que de cómo astronautas de otros mundos en la antigüedad llegaron hasta aquí, se mezclaron con nosotros y modificaron nuestra historia. Y estamos ya... ¿Quería comentarle con esto? No, iba simplemente a decir que todo esto nos lleva a pensar que fueron figuras que, bueno, fueron seres que estuvieron aquí. Porque regularmente la arqueología ortodoxa dice que estos pueblos primitivos fueron capaces de hacer X y Y cosa, y que todos los portentos que hay fueron hechos por ellos, y entonces se dice que fue a punta de pico y pala pues que construyeron las pirámides de Egipto, es decir, cosas que se caen por su propio peso. La pregunta es, por ejemplo, en el caso de Pakal Botán, ¿hasta qué punto ese ser venía de otras latitudes del universo? Y encontraron un pueblo que de alguna manera ya estaba en un proceso de degeneración, languideciendo. Pero al mismo tiempo también lo lleva a uno a preguntar, ¿por qué ese pueblo que estaba en ese proceso de declive conocía el cero? Que no lo conocía ninguna otra civilización. El cero. Sí. Ellos inventaron el cero. O bueno, lo inventaron no, lo conocían aquí, el cero. Sí. ¿Y por qué tenían juguetes con ruedas y no usaban la rueda? Dicen que porque era una alegoría del sol y que por su redondez, entonces usar una rueda sería violar la deidad. Uno dice, pero ¿por qué esto tan extraño? ¿Por qué esos contrastes tan raros? ¿No? Sí, sí, es muy loco. Lo de los juguetes con las ruedas es súper loco. O sea, tenían juguetes con ruedas los niños, pero en cambio los mayores no transportaban absolutamente nada con la rueda. Es una cosa súper y usaban loca. El cero. Sí. Si los romanos cuánto se tardó en utilizar el cero. El cero proviene de los árabes, ¿fue o quién? El cero sí, luego lo meten los árabes, sí. Pero aquí ya lo conocían. Ellos lo conocían antes y que más una sociedad que ya estaba en declive, que entre otras cosas, y creo que es otro de los grandes misterios, es ese pueblo, ¿por qué desapareció? Tan abruptamente. Ese es el mayor misterio que hay de la cultura maya. Creo que esto lo he comentado alguna vez ya aquí en el programa. Algunos me dirán que sí, un poco abuelo cebolleta. Pero es verdad, yo un día entrevistando a Miguel Rivera Dorado, por cierto, a ver si un día lo entrevisto sobre enigmas del pueblo maya, uno de los mayores expertos que hay en arqueología mesoamericana a nivel mundial. Y Miguel me decía, Juan, que es que en Tikal vivían 150.000 personas.
Me dice Juan que 150.000 personas salen de una ciudad y hacen chichi en medio de la selva y deja rastro arqueológico. Dice, en Tikal no lo hay. No lo hay. Así es. Por donde ¿Cómo? hubieran salido, habría quedado algo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, en el mismo cuento que se le adjudica la isla de Pascua, que fue abandonada simplemente porque acabaron con todos los árboles para construir troncos sobre los que montaban los moai para poderlos subir. No, a mí esas cosas se caen de su propio peso, eso no tiene sentido. No. Sí, es muy loco. Yo muchas veces, fijaros, ya que estamos llegando al final del programa, cuando hablo de un programa como este, me acuerdo de la película Prometheus, ¿vale? Cuando se monta una misión espacial, que es una saga de Alien, se monta una misión espacial y llegan a un planeta donde van a conocer a nuestros creadores, y parece que nuestros creadores son, con perdón, unos huevones que simplemente nos han creado para no aburrirse y hacer un pequeño experimento y ya, y nosotros queremos darle trascendencia a absolutamente todo con esta interpretación nuestra del universo, de lo que somos, de quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Y a lo mejor el que nos creó fue de, voy a echar aquí una cosa aquí a ver qué sale, y si sale bien, bien, y si no, que les den morcilla. Se acabó. Sí, cojamos esta plastilina y vamos a ver ahí qué sale. Ni Sin más ni más. menos. Sin Entonces, todo este tipo de cosas, todo esto que hemos planteado hoy, que ha sido deliciosamente desordenado, entre otras cosas. Sí. Este programa absolutamente caótico, deliciosamente caótico, como se corresponde en una charla entre amigos. Es decir, es bota de corriente que va uno por aquí, sale por allí, vuelve por allá. Tienen que llegar a la conclusión con todo lo que nos has contado Juan y Alejo, y lo que yo he aportado, es que es imposible desde cualquier perspectiva que no hubiese una presencia extraterrestre aquí. Ahora, ya viene la discusión de qué es un extraterrestre, que es ella es harina de otro costal, que yo creo que sería suficiente para que habláramos en otro programa. Ah, no, vienen de otro planeta, de otra galaxia, o son de otra dimensión. ¿Por qué no de otra dimensión? Es que ahorita cuando estábamos hablando de esto yo decía, pero ¿no será que los dogones venían, pero eran de otra dimensión? De otro universo. De otro universo, no sé. Vivimos en un multiverso, los científicos ya nos lo dicen claramente, o sea, estamos en un universo y somos como una gota de agua en medio de una cascada que está bullendo. ¿Cuántas miles o millones de gotas hay? No lo sabemos cuántos universos hay. Entonces, por eso quizás es tan tremendamente complejo el contacto con ellos, el poder hablar con ellos, el poder entendernos con ellos. Yo pongo siempre el ejemplo del hormiguero, ¿no? Uno intenta comunicarse con un hormiguero y tal, pero es que yo creo que sería más complejo. Hay algunos científicos que han dicho, es que es posible que haya extraterrestres aquí en la Tierra, pero son tan diferentes que no somos capaces ni de verlos, ni de entenderlos, ni de nada. Y es posible que ya estén acá, ¿vale? Entonces lo único que más tenemos... que ya estén acá es que nunca se han ido. Sí, claro. Pues Néstor, todo el tema de los avistamientos que hay en torno al mar, como los informes del USS Nimitz nos apuntan a la isla de Guadalupe, en México, en el mar de la isla de Guadalupe, donde se perdían las naves bajo el agua, pues a lo mejor es que no se han ido, están bajo el océano. Yo hace un tiempo hice aquí un podcast, se fue en Oculto tras la sombra en el canal de YouTube, que dije, es que a lo mejor nos hemos equivocado. Venga a mirar para las estrellas, y donde hay que mirar es debajo del agua. Así es. Y ahí Claro. vuelve a emerger toda esta cuestión de los túneles. Bueno, en fin. No, amigo, es que si aquí nos quedamos hablando de todo eso. No, hombre, es que fíjate, nos han quedado mil historias en el tintero. Alejandro Bernal que faltan ya 4 minutos, juraría, para terminar. Sí. Alejandro Bernal nos iba a hablar de un caso buenísimo en Japón, del Utsurobune, ¿vale? Donde una mujer sale de una nave también que viene del mar en pleno siglo XIX, y hay dibujos y hay crónicas, y unos pescadores lo ven. Y esto, ven los dibujos y eso parece un ovni, pero un ovni.
Y precisamente, Juanje, con características transmedia, voy a intentar resumir muy rápido antes de terminar el programa, Juanje. De acuerdo a 3 fuentes, Toen Shosetsu, Yoroku Kishu y Ume no Chiri, 3 textos japoneses antiquísimos, en febrero de 1803 aparece una extraña embarcación con una mujer de un cabello rojo muy encendido en las costas de Japón. Intenta interactuar con los pescadores, dicen que tenía una fisionomía muy diferente a los japoneses de aquella época y tenía una extraña caja en sus manos, un artefacto que parecía resplandecer. La mujer, al intentar comunicarse infructuosamente, vuelve a meterse a esta embarcación. De acuerdo a algunas fuentes, se mete debajo del agua y no vuelve a aparecer, y según otras, despega y se va hacia los cielos, Juanje. Sí, claro, y eso fue en el siglo XIX. Y ahí lo tienes, pues eso hubiera pasado hace miles de años y lo hubieran tomado como un dios. Y hubieran creado toda una religión en torno a eso, como pasó con una cosa que son los cultos cargo en Polinesia. Fue en Polinesia. Eso es, que vieron los aviones de los gringos en la Segunda Guerra Mundial y dijeron, estos son dioses. Y además nos tiran comida aquí, estaban, claro, o sea, como locos. Efectivamente. Bueno, señores, ya estamos llegando al final, que faltan 2 minutitos. Amigo Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre. Como siempre, es todo un placer compartir micrófonos con el maestro Néstor Armando Alzate y contigo, Juanje. Creo que fue un recorrido desordenado, pero muy divertido, y creo que desde el punto de vista histórico bastante atrayente sobre esta teoría de esta intervención de seres venidos de otro mundo en la antigüedad, en la historia de nuestro planeta. Si les gusta mi trabajo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, en esta plataforma, y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalperez con @. Amigo Néstor Armando Alzate, su conclusión. Bueno, no, que en este tipo de conversaciones nunca hay una conclusión. Siempre hay que pensar en una interrogación. Siempre queda. Esa interrogación tiene que ver, a juzgar por todo esto que hemos escuchado, que hemos hablado. ¿Creen ustedes que en efecto estamos solos nosotros en el universo? Yo dejo eso simplemente como inquietud. Y me permite, yo también pues los invito para que me visiten en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate y Lógico. Y de nuevo, para mí, como siempre, estas deliciosas conversaciones yo las espero con mucha expectativa cuando me invitan ustedes dos para participar aquí, porque la paso supremamente bien y lo mejor de todo, aprendo mucho de ustedes. Y yo feliz de tener aquí a un gran maestro como Néstor Armando Alzate. No os perdáis sus vídeos en su canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Pues yo cuando hago un programa así, me siento como un viajero del cosmos. Como un viajero del cosmos que a lo mejor, con tanto dato encima de la mesa, se siente perdido. Porque estoy delante de un rompecabezas y de un puzzle que sé que le faltan piezas. Pero las que tengo encima del tablero son tan impactantes, tan importantes y realmente tan claras, que tengo claro que somos parte de un universo que está repleto de vida. Una vida que se comunica e interactúa con nosotros, aunque desconozco sus planes. Un universo de luces y sombras, de ángeles y demonios, del que somos parte, nos guste o no, hasta la eternidad. Miremoslos con los ojos de un niño para seguir sorprendiéndonos de la magia que nos rodea. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.